más sentirte vivo, estás viendo a la otra persona viva y te estás viendo a ti vivo. En ese sentido, el placer no es nada más algo que recorra nuestro cuerpo, sino que también lo podemos ver, ¿no? ¿Qué más visible puede ser el cuerpo desnudo del hombre con una erección o el cuerpo desnudo de la mujer, también a lo mejor con los pezones erectos, ¿no? O en esa cuestión de la, perdón que sea tan explícito, No, no, pero no, el dime. placer no se puede ocultar. Claro, justamente eso. Fíjate que dando a ese clavo, ¿no? Algún día, hace no mucho tiempo, justo previo a cuarentena, como que un día mi papá es ginecólogo y uno de los días de las últimas visitas que tuvimos, llegó uno de mis primos y justamente hablábamos acerca de la sexualidad y acerca del tema del placer y justamente como la pregunta era eh, qué era un orgasmo, ¿no? Y entonces qué difícil pudiera llegar a ser el decir qué es, pero qué fácil pudiera ser expresarlo físicamente, ¿no? O sea, justamente es algo que no tiene una regla, que a final de cuentas no es como que haya una forma correcta o incorrecta de expresarlo, sino simplemente se manifiesta. Y lo que tú dices, justamente eso, ¿no? Creo que esa satisfacción que te genera, que justo ayer platicábamos acerca de eso, bueno, que ayer platicaban acerca de eso en otro programa, acerca de cuando en verdad lo descubres, ¿sabes? O sea, cuando en verdad descubres este placer, pero que lo descubres ya con la intención, cuando ya en verdad sabes lo que significa, pues hay de dos sopas. O te causa repulsión, porque hay personas que les causa repulsión, porque no lo exploran de la forma correcta, a lo mejor. Y hay gente que al contrario, ¿no? Te crea esa adicción o te crea esa, eh, pues, sensación satisfactoria que te vuelve partícipe frecuente, pudiera ser. Es que fíjate, mientras te escuchaba, y esta es como una pregunta que le lanzamos a las personas que nos están escuchando, es, cuando ustedes descubrieron el placer, ¿cuál fue su reacción? Obviamente, bueno, hay la parte pues sabrosa, la parte rica, la parte que indudablemente viene con una descarga, porque también es cierto, el placer y el orgasmo llevan a la descarga, a la relajación. Pero por otro lado, también hay personas que tienen tanto miedo de llegar al placer o de que esa descarga sea tan poderosa que incluso pierdan el control de sí mismos, porque aquí la cuestión es esta: el placer por sí mismo no es malo. Cuando llevas al exceso esa búsqueda de placer, cuando lo vuelves o te rebasa en tu parte más humana o más racional, cuando llegas a usar a otra persona para obtener el placer, es cuando éste ya toma un color, por llamarlo de una forma, de, de pecado. No quiero utilizar la palabra perversión para no darle necesariamente la connotación de enfermedad, pero hay personas que, por ejemplo, cuando llegan y van sintiendo que el placer aumenta, también es esa cuestión de qué voy a hacer una vez que llegue. Quiero llegar a la cima de ese placer, a ese orgasmo, pero no sé cómo voy a reaccionar ante él. Si me va a hacer llorar, y Claro, me va a hacer llorar, ¿por qué? O si me va a hacer literal tocar esa parte oscura que reconozco, que sé que está ahí, que está pugnando por salir, pero que la quiero controlar. que la quieres controlar. Porque el asunto también es este, Luis, que fíjate, el placer, además de que es algo que se ve, es muy visual el placer, se ve en los ojos, se ve en el tono de la piel, se ve en el sudor, se ve incluso nada más en una mueca, estás viendo el placer, ¿no? Eh, También es algo que sí remonta a esa parte más instintiva. Y la cuestión es que para acercar o estar en lo espiritual, tienes que dejar lo animal.
Ok, sí. porque hemos creado esa contraparte, ¿no? Lo espiritual es arriba, lo animal es abajo. Entre más te entregues al placer, más animal vas a ser. Entre más trasciendas esa parte, más arriba, más cercano a Dios vas a estar. Ahora, la otra cuestión es que efectivamente todos vamos en busca del placer, pero en algún momento lo vamos a tener que soltar. El orgasmo, si fuera permanente, nos mataría, ¿estás de Claro, acuerdo? claro. Entonces, sin, esa es como esta cuestión de, a ver, en esta parte de la lujuria, pues todos queremos sostenerlo, tenemos que aguantar porque humanamente no es posible sostener un orgasmo y tenemos que regresar. Ahora bien, hay personas que en este afán de prolongar el placer, el placer, el placer, el placer, el placer, el placer, pueden llegar incluso a consumir ciertas sustancias que Claro. ahora, por ejemplo, no sé, seguro que sí que han escuchado este término del chemsex, el sexo químico, ¿no? Ujú. Donde estás teniendo relaciones sexuales, pero te estás inyectando cierto tipo de sustancias que incrementan tu sensibilidad. Entonces hay lugares, por ejemplo, donde se hacen fiestas de chemsex, donde tú sabes que si vas a una de esas fiestas vas a tener Tienes que que entrar, entrarle. O le entras o tienes que le entras. entrarle. Y que Ajá, justamente todas estas prácticas en donde la lujuria predomina, justamente es eso. O sea, en el momento en el que participas en grupos que se dediquen a eso, digo, hay sin fin de manifestaciones lujuriosas en el mundo. No sé, los grupos swingers, los boyeristas, por mencionar algunos. O sea, creo que cuando perteneces o formas ya parte de alguno de estos grupos, en automático tienes que ser partícipe, ¿no? O sea, es raro. O sea, es raro la gente que solo vaya de mirar. Bueno, en los boyers sí, ¿no? Pues porque de eso se trata. Pero es difícil que la gente encaje en esto, ¿no? Me gustaría hacer unos pequeños saludos a las personas que ya nos están escuchando y que ya se están manifestando a través de las diversas formas en las que nos pueden contactar. Ya lo saben, nos pueden escribir. A la gente que nos tiene ahí en WhatsApp o en el grupo de Crisis nos pueden escribir. También a través de esta plataforma de Spreaker. Nos gustaría ver sus mensajes. Pueden ahí crear un perfil y escribirnos a través del chat, se los agradeceríamos muchísimo. Vamos a mandarle un saludo a Ismael que nos está escuchando, un saludo a Ana que también nos está escuchando y a David, muchísimas gracias por sintonizar el Faro de la Mente y nos gustaría también que participaran con el tema, que nos dieran sus aportes, porque eso pues también nos hace felices. Eh, Volviendo al tema, Mario. ajá. Fíjate que ahorita tú decías algo, por ejemplo, hay diferentes formas de obtener el placer. El asunto es que, aún siendo boyerista, estás participando en esa forma de placer. Puede ser una posición como muy, a lo mejor sencilla, pero de que estás partícipe, Claro, estás siendo sí, partícipe. estás involucrado en... Hay alguien que ve, hay alguien que le gusta ser visto. Claro, Y en ese sentido, y retomando un poco, ¿cuándo sería un pecado o cuándo no? Estamos hablando aquí de pecados, no más como de una visión más del cotidiano, no tanto desde lo religioso, claro. pero digámoslo así. En este sentido, el placer se convertiría como en una forma de pecado cuando las dos personas que están, por lo menos una, no está disfrutando. Es decir, tú puedes ser voyerista y sentir placer, pero ese placer ya está siendo transgresor cuando la Claro, otra persona se siente invadida. claro. Tú puedes tener placer a lo mejor inyectándote cosas o puedes tener placer metiéndote a los baños o a los vapores o a lo mejor puedes tener placer siendo fiel. Pero también la otra persona que está contigo debe de estar en una situación, digámoslo, de igualdad, ¿no? Y hasta cierto punto, por ejemplo, la lujuria tiene como dos, eh, bueno, como diferentes formas de mirarla, ¿no? O de ver al ente pecador, porque, por ejemplo,
la lujuria se presta para hacer un pecado muy a escondidas, una satisfacción propia, que al final las personas que van a conocer esa parte pecadora, pues serán las que compartan intimidad contigo, o puede ser algo que en verdad lo manifiestes abiertamente y que lo lleves al grado de que pues a mí me da igual que la gente sepa que soy un enfermo, por llamarlo de alguna forma, o la persona que en su libre pensamiento genera el que para él es algo normal y lo hace ver de esa forma, ¿no? O sea, pero siento que tiene esa parte de todos lados, ¿no? Que puede ser, Sí, pero al final de cuentas, pues la sociedad, o al menos en la sociedad en la que nos desenvolvemos, no es tan abierta de mente y también tachan, aunque sean partícipes, tachan, porque también es una de las cosas que más se juzgan, ¿no? En los temas de la sí. sexualidad. Juzgas, pero también tú dentro de tu eh, privacidad eres pecador y llevas eso a extremos también. Es que fíjate, me gustaría retomar algo de lo que dices. Eh, Cuando tu práctica para obtener el placer la tienes que mantener en secreto, hay varias cosas. La tienes que mantener en secreto porque la persona que está participando contigo está sufriendo. Es decir, aquí pienso un poco en los pederastas. Claro. En este sentido, se están dejando llevar ellos por un placer, lo tienen que mantener en secreto porque ese placer que están teniendo está Ujú. maltratando a otra persona, Totalmente. ¿sabes? En ese sentido, bueno, sería como un parámetro para decir, bueno, este placer que estoy teniendo, si no está del todo correcto porque estoy maltratando a alguien, estoy pasando por sobre la dignidad y la integridad física de esa persona. En ese sentido, mi placer sí sería un poco malsano, por llamarlo de una forma, ¿no? Ahora, También, pero también creo que existe gente que lo oculta en el sentido de, o sea, formas parte de una familia, por ejemplo, muy tradicionalista, de un círculo social muy tradicionalista, y el expresar de alguna forma tu sexualidad tan libremente y pertenecer a grupos que estén inmersos en algún tema de los que habíamos mencionado, ¿no? O sea, pertenecer a alguna comunidad swinger o pertenecer a algún club o demás, porque lo existe, ¿no? Y muchas veces se entra a esos clubes o se entra a esas comunidades en el anonimato, ¿no? Se generan nombres ficticios, se generan personalidades ficticias solamente para saciar esas ganas, pues, esos gustos. en ese sentido, yo te diría, el placer que estás obteniendo está siendo compartido con otra persona en una igualdad de circunstancias. Dentro de tu club swinger Claro. hay alguien que está de acuerdo en eso, ¿no? Ahí, tanto tu placer como el de la otra persona están consensuados y los dos están literal conscientes de lo que están haciendo. En ese sentido, esa forma de placer de suyo no tendría por qué hacerte sentir mal, ¿no? Porque no estás haciendo daño, estás con una Claro, persona en cierta igualdad y pues tú eres swinger, yo soy swinger, que más en lo que ahora bien, decíamos, en la cuestión de que muchas veces también se rigen por las cuestiones sociales, ¿no? Los prejuicios sociales. que también es eso, fuera de tu círculo, fuera de ese grupo, esa forma de placer va a ser mal vista, va a ser señalada, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, al final del día está como esa otra lectura de, bueno, yo formo parte de la comunidad swinger, yo formo parte de los que se inyectan sustancias para tener placer, o Claro. yo formo parte, bueno, no estoy maltratando a nadie, aunque es mal vista la práctica por ciertos grupos sociales, no por toda una comunidad, ¿no? Grandota, por decirlo así. Y Ok. aquí el asunto es, bueno, a ver, para poner las cosas en claro, yo soy pecador por tener esta práctica que me lleva al placer. ¿Estoy maltratando a alguien? No. ¿Estoy engañando a alguien? ¿Estoy ejerciendo el poder para obtener placer? No. Y ahora,
ahorita que hablamos de poder, fíjate, incluso las personas